Bueno, hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar hoy esta charla eh, que hemos pensado en este mes en donde conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, quienes formamos parte del Instituto de Previsión y de la Seguridad Social, todo el equipo en conjunto. Pensábamos qué tema se podría hablar en este día en relación a los derechos de la mujer en cuanto a su jubilación. Vamos a hacer, lo pensamos un poco como charla de debate, así que nos pueden cortar, nos pueden preguntar. Esto es un formato que hemos hecho como para emprolijar un poco la exposición. Antes que nada, el instituto agradece al consejo directivo por haber aprobado el proyecto que llevamos. Agradece al área académica, que sin ellos esto no podría haber sido posible. Son los que hacen los flyers, nos convocan, nos tienen en contacto, los que nos permite pasar los PowerPoint. También queremos agradecer, y esto en forma muy especial, la presencia de todos ustedes, porque sin ustedes esta charla de debate no se podría haber hecho. Así que muchas gracias por el tiempo. Sabemos que es día complicado, es hora complicada y agradecemos mucho la presencia. ¿Cómo vamos o cómo diagramamos esta charla? Vamos a empezar a hacer un breve análisis, una línea de tiempo en cuanto a lo que es la legislación en derecho previsional y cómo de alguna manera la mujer se fue insertando en el mercado laboral. Esa parte la voy a dar yo, pueden preguntar, ¿no? Segunda parte que nos pareció importante y que la va a hablar Silvia, es los fundamentos de la edad jubilatoria en la mujer. ¿Por qué se determina esa edad y no otra? Y por último, y esto creo que nos sirve a todos, Silvia también va a exponer, porque estudió sobre el tema, escribió parte de un libro, las problemáticas o las situaciones con las que nos encontramos al momento en que una mujer solicita la pensión. ¿Sí? Y en este caso nos pareció a todo el equipo importante porque todos tenemos lamentablemente una pareja se disuelve el matrimonio o la convivencia por el fallecimiento de una de las dos partes. Dicho esto, voy a arrancar, lo mío va a ser muy corto. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes cuándo empieza la mujer a formar parte del mercado laboral, seguramente nos vamos a remontar a la revolución industrial. En la revolución industrial aparecieron las fábricas, aparecieron nuevos espacios de trabajo donde la mujer era mano de obra barata y se las elegía de alguna manera jóvenes por su capacidad de fuerza y por su disponibilidad horaria. Y esto fue así a lo largo del tiempo. Antes de la revolución industrial, la mujer era ama de casa, no tenía trabajo, no salía a trabajar y se quedaba al cuidado de los niños y en las tareas domésticas. Empieza a crecer la mujer empieza a crecer la mujer y empieza a insertarse cada vez más en el mercado laboral. Igualmente seguían estando las diferencias. La mujer se la caratulaba como que podía hacer aquella tareas rutinarias, dedicadas, de cuidado, de aprendizaje, mientras que el hombre era el que tomaba las decisiones más importantes, el que traía un sostén más, con mucho más poder adquisitivo que la mujer. En la década del 80 empieza a haber un cambio en este paradigma. Y ese cambio, en donde la mujer cada vez se adentra más al trabajo, produce un cambio en las familias.
empezamos a ver que existen familias monoparentales, es decir, madre sola con los hijos que tienen que ir a trabajar. Y por el otro lado, hay familias en donde aunque los dos salgan a trabajar, las tareas de cuidado y servicio doméstico sigue recayendo en la mujer. Tal es así que hubo un estudio, y esto es re loco, hubo un estudio en el cual se determinó que el trabajo diario que implica las tareas domésticas y las tareas de cuidado, se le calcula más o menos 6 horas por día. Imagínense entonces una mujer que trabaja, que sale a trabajar y llegado a su casa, tiene que continuar con las tareas domésticas, trabaja mucho más que un hombre. Vamos a ir un poco, esta situación en donde todavía quedan resabios de esta imagen patriarcal, en donde es la mujer la que se debe hacer cargo de todas las tareas femeninas, es algo que tenemos que empezar a debatir, empezar a trabajar y empezar a cuestionar. ¿Sí? Hoy por hoy, si dos personas, un matrimonio, trabaja en relación de dependencia, quien se toma carpeta médica por atención de familiar es la mujer, no es el hombre. Y esto se da un poco porque todavía nos falta seguir trabajando y entendiendo que somos capaces de hacer el mismo trabajo y tomar las mismas decisiones que el hombre. Dicho esto, voy a ir un poco a la historia y a la normativa porque me pareció muy interesante la situación que se da en Argentina. En el año 2005, es decir, hace 20 años, aparece la primer moratoria previsional. Y esto por ahí es lo que más interesante hace el tema en derecho previsional. La Argentina vio que había un gran sector de mujeres que nunca iban a poder adquirir su jubilación. Entonces, se crea la ley 24.476 en la que se permite comprar, regularizar la deuda con 30 años de aportes. La ley nacional no cambia, sigue exigiéndose la ley de aportes, la cantidad de años de aportes, pero le da la posibilidad. Entonces, muchísimas mujeres que por el contexto, por la sociedad o por la idea que quedaba, pudieron obtener su jubilación. Y muchos de los que hacemos previsional y hemos usado esa ley para que una mujer pueda tener su propio ingreso, vimos con mucha felicidad que por primera vez podía administrar el dinero que era suyo. Esto fue un gran avance. Es decir, en la política argentina, la implementación de la ley de moratoria, conocida como amas de casa, que no es tan así, porque esa moratoria sirve tanto para hombre o para mujer, pero se conoció así para dar identidad y para ver el espíritu que el legislador quería al implementarse esa moratoria. 2005. 2009. 2009 aparece el decreto que otorga la asignación universal por hijo. Y acá yo me quiero detener porque cuando estuvimos analizando con todo el equipo del Instituto de Previsión Social, es interesante a quién va dirigida la asignación universal por hijo. Y va dirigida a toda aquella mujer que no tiene un trabajo informal, porque quien tiene un trabajo formal tiene la asignación familiar. Y vean ustedes que dentro de una igualdad que nosotros estamos reclamando siempre entre el hombre y la mujer, había desigualdades entre las mujeres. Quien tenía un trabajo formal percibía la asignación familiar, quien no, no percibía nada. La asignación por hijo vino a subsanar este vacío que encontrábamos, que es real, que muchas personas, y sobre todo los de pocos recursos, están empleadas informalmente. Quien nos limpia la casa,
quien nos cuida a los chicos, quien nos cocina. Esta asignación universal por hijo puso en pie de igualdad, de alguna manera, a la mujer con trabajo formal. En el 2000, esperen porque me olvidé que estaba acá todo anotado. Yo aprovecho mientras buscas la anotación. Ahí En está. realidad, cuando uno mira en la historia, ¿no? La historia es muy reciente los derechos de la mujer. Yo siempre cuando uno se encuentra en una situación así de charla o de debate, empezás a mirar cuestiones que tenés anotadas y decís, pero no, y antes del 85, ¿cómo en el 85? Empezás a ver cuestiones que tienen que ver con el derecho de la mujer, que son recientes, estamos hablando de poquitos años en la historia, ¿no? Así que En toda la historia, y cabe destacar que es Argentina uno de los países que reconoce o que trata de reconocer esta situación de la mujer para brindarle este beneficio. 2011, asignación universal por embarazo. Nuevamente, equipara a las mujeres en trabajo formal con las mujeres en trabajo informal. Le dan una asignación para el cuidado de la gestación. 2020, 9 años después, se implementó la ley de los 1000 días. La ley de los 1000 días lo que tiene es la búsqueda tanto de la natalidad, es decir, evitar la mortalidad, y además proteger con ese ingreso a las mujeres durante los 3 primeros años de los hijos. Todos sabemos que los primeros 3 años de un menor son los años más importantes para su formación o su capacitación. La ley empieza con a prever esas situaciones. Un detalle no menor es Desde el embarazo ya lo empieza a prever. desde el embarazo, porque en realidad la de 1000 días se pisaría con la asignación por embarazo, pero ahí son porcentajes, un porcentaje por 1000 días y un porcentaje por el embarazo. Pregúntenme. Y llega, y esto también para mí es más que importante, año 2021, todo lo conocemos porque es reciente, como dice Silvia, y se le reconoce el reconocimiento de aporte de 1 año de aporte por cada nacimiento de hijo, es decir, el reconocimiento de aporte por tareas de cuidados. Y esto es tan importante que se incluye en la ley 24.241. Ley 24.241, todos sabemos, la ley de jubilaciones y pensiones de la nación. Se logra. Perdón, ¿fue un fallo y después fue reconocido legalmente? No, fue la ley que introduce Ah. como artículo 22 bis en la misma ley madre que regula las jubilaciones, para lo cual no se puede sacar, está dentro de la normativa. Y es re importante porque reconoce que 1 año de aporte, es decir, el reconocimiento de tarea equivale un año de aporte por cada hijo. Lo más importante de esto es que prevé distintas situaciones. Y acá también. Esto no se puede derogar, esto va a existir siempre. Y también se dio en una coyuntura en donde, estoy diciendo que fue en el 2021, donde la ley primera de moratoria 2005 ya no comprendía la totalidad de las mujeres, porque como toda moratoria tiene una fecha desde hasta. Entonces, la moratoria primera era hasta septiembre del 93. La sociedad se dio cuenta que había mucha gente que iba a quedar en el camino porque no completaban los 30 años de aporte, porque hasta el decreto del año 2021, hasta que se incorpora el artículo 22 bis, sí o sí teníamos que completar los 30 años de aporte. Hoy no. Entonces, este decreto lo importante que dice es: toda mujer que haya tenido un hijo nacido, es decir, debe estar inscrito el hijo,
tiene derecho a 1 año de aporte por cada hijo. No importa la edad del hijo, no importa si tiene 30, 40, 50. Es por el solo hecho de haber tenido un hijo. Lean, si quieren, el decreto es muy interesante, es el 475 que está acá, porque los fundamentos del por qué se le da cada cantidad de años a los hijos es muy importante. No es lo mismo porque se le adiciona. Es decir, por cada hijo tenemos 1 año. Pero si el hijo es adoptivo, se le adiciona 1 año más. Si el hijo es con discapacidad, se le adiciona 1 año más. Y si el hijo si la madre ha percibido la asignación universal por hijo creada en el año 2009, se le adicionan 2 años. Uno dice, ¿por qué la diferencia? Bueno, los fundamentos están en el sentido de que tener un hijo implica ciertas tareas de cuidado en relación a ellos, pero si el hijo es discapacitado, se entiende que necesita más cuidado y más protección. Y si el hijo es adoptivo, se entiende que esa familia que no programó el nacimiento durante 9 meses, sabemos todo cómo es la ley de adopción, esperamos, esperamos, esperamos y de repente esperamos, esperamos, esperamos y de repente nos llega el llamado de que finalmente vamos a ser padres adoptivos. Esa familia tiene que reacomodar su vida. Y por último, ¿por qué 2 años? A la asignación a quien haya percibido mínimo asignación familiar, asignación universal por hijo, que se entiende que son las familias más precarias y que más necesidad tienen, y que por esa situación no habían podido salir a trabajar o no podían obtener un trabajo formal. Marquitos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo una pregunta. Yo conozco una señora que ya está por cumplir los 65 años, tiene 4 hijos. 2 hijos son hijos biológicos y 2 hijos son adoptados. Se le reconocerían 6 años, ¿verdad? ¿Verdad? Porque sería, tienen en total 4. 4. 4. Por hijo, 4. Pero si son adoptados 2, son 2 años más, se le adiciona 2 años más, 6. El máximo son 5. Es decir, el máximo por hijo que se puede reconocer como año de aporte son 5. ¿Por qué? Porque si yo tengo un hijo que es adoptado, tengo 2. Que a su vez es discapacitado, tengo 3. Y a su vez recibí la percepción de asignación universal por hijo, 5 años. Entonces, ¿qué tiene de importancia este decreto que ahora es el artículo 22 bis? La importancia es que ya no tengo que completar los 30 años de aporte, tendría que completar 25. Entonces, con moratoria va a ser menor. Pero Sí, independientemente de que el hijo falleció, eso se cuenta igual. se cuenta igual. Ah, perfecto. Porque uno lleva las partidas de nacimiento de los hijos. Importantísimo para esto es que estén acreditadas. Entonces, siempre uno tiene que preguntar cuántos hijos tiene, y ahí viene la pregunta del millón, pero es grande, pero no importa, te lo cuento igual. Y por último, tenemos la ley 27705, que también está en todos los noticieros. Moni, perdóname, también de esta cuestión de la cantidad de hijos, de años, perdón, por hijo, es importante que a veces la gente pregunta, pero si mi hijo nació en otro país, porque preguntan eso. Entonces, para que ese año se cuente, te piden que ese hijo que haya nacido en otro país tenga el DNI argentino. Con eso se cuenta el año, aunque sea un niño que ha nacido en otro lado, o un adulto que ha nacido en otro lado. Bien. Piden el DNI. ¿Qué tal? Mónica, disculpa, llegué tarde. No pasa nada. Noticia acá con los compañeros. Yo quería preguntarte qué pasaría, por ejemplo, con las uniones convivenciales
en el caso de, por ejemplo, una mujer jubilada ha hecho pareja con otra persona, esa persona, bueno, no hay una unión convivencial escrito, Sí, pero alguno de los dos, en el caso fallezca, bueno, puede cobrar la pensión. Pero en el caso de que esta persona conviviente tenga una menor, ¿no? sí. Que a la vez no tenga trabajo y vaya, siga estudiando, ¿no? Se le puede acreditar a esa persona, siendo esta persona capaz, la pensión. Pero no Esa es es una hijo, pregunta. pero no es hijo del Bien, causante. pará, tu nombre es Matías. Matías. Bueno, te cuento, como es tema de pensión y llegaste tarde, vamos a hacer así. Lo va a hablar la doctora Silvia Ballesteros. Yo creo que ella la conozco en el Sí, nos 2018, conocemos. un portal de Buenos Aires, Conocemos, con más conocemos. artículos y todo, y se trató del IPS, y Sí. recuerdo el caso de un profesor de lengua del industrial que tenía 91 Sí, años y se jubilaba y volvía a pelear. sí, ¿Por sí, qué? Porque lo volvía a contratar. claro. Y él estaba jubilado del IPS, pero el industrial lo volvía a contratar. Bien. Muchas veces en la docencia pasa eso. Pasa eso. Ahí voy a hacer referencia a eso, a la cuestión de la convivencia ahora. Claro, dividimos, Matías, Bien. la exposición. Pero me lo quedo ahí. Pero Claro. me acuerdo que puede ser que usted Sí, en 2018 Fue también más joven, pero era yo. Bueno, Silvia es conocida por los libros que ha escrito, las charlas que ha dado, es subdirectora también en el instituto, contamos con ella en todo, así que bueno, sí es. Pero bueno, lo va a hablar Silvia en el momento de la pensión. Terminamos con la ley 27705 para ya cerrar y empezar a hablar. Silvia, ley 27705, nueva moratoria, cumple, es lo que trata esta nueva moratoria, es que todas aquellas mujeres que no habían podido acceder a su beneficio jubilatorio porque no completaban los 30 años de aportes con la otra ley, con la 24476, y tampoco lo completaban después del 2021 porque no tenían esto de 5 hijos o un hijo con estas características, surge la 27705, que lo que hace es poder extender esa fecha de cese para regularizar la deuda al año 2008. No obstante eso, la ley tiene 2 capítulos, que es lo que más nos importa a nosotros cuando nos enfrentemos a las mujeres. Uno de los capítulos es para las personas que sí tienen la edad jubilatoria, ¿sí? Que es la que se vence el 23 de marzo, es decir, ya se vence mañana, ya se termina, igual hay proyectos y pedidos en la legislatura para ser prorrogado, pero mañana sería el último día para solicitar turno. Y la segundo capítulo, que sí está vigente, es para todas aquellas mujeres en actividad, que saben que cuando lleguen a los 60 años no van a poder adquirir el derecho jubilatorio porque ni con los hijos ni con los aportes que llegan van a completar los 30 años. Entonces, en ese caso, pueden ir adelantando los pagos para completar los 30. Eso es un breve resumen. El tema es más que nada salir un poco de la historia, explicar un poco el por qué se sanciona y qué es lo que ve nuestra Argentina al momento de dictar estas leyes previsionales. Creo que es una parte de derecho igualitario, esto que digo, hay mujeres que sí podemos trabajar, hay mujeres que sí podemos tener un trabajo formal, porque se nos dio la situación, porque millones de cosas, y hay mujeres que no, y esto hace que haya una igualdad entre las mujeres, que todas podamos percibir un derecho jubilatorio. Voy a leer lo último, me voy a permitir, porque total es una charla de debate, porque quería cerrar con una reflexión.
Es decir, para que piensen un poquito. El resumen de mi charla es que hemos logrado mucho, pero debemos seguir el camino de una igualdad consciente, de un cambio de paradigma donde no haya distinción de sexo, para acceder a un cargo mejor remunerado y, en consecuencia, una jubilación acorde a las capacidades de cada una. Es necesario entender que en muchos casos el modelo patriarcal aún subsiste, que era lo que le comentaba, y que depende de nosotras, las mujeres, erradicarlo para dar un paso a una verdadera igualdad social. Es por ello que en este final de mi charla las invito a reflexionar, los invito a reflexionar sobre esto. Los derechos reconocidos a la mujer a través del tiempo como resultado de una lucha constante por la igualdad de condiciones en la obtención del empleo y de su retribución, ¿se verán reflejados en su etapa pasiva? ¿Cuál es nuestra responsabilidad y cuál nuestro compromiso en el ejercicio de esos derechos previsionales? Trabajemos juntos para que el logro merecido de esos derechos tengan permanente vigencia. Muchas gracias. Igual no van a estar las palabras porque No, vas a seguir. seguir hablando. Esto está, sí, está. No, yo voy a retomar, no vamos a terminar ahí el tema, porque nuevamente bueno, primero agradezco los agradecimientos, me falta, agradezco a ustedes que están acá, bueno, a la directora, acá, coequiper, por haberme permitido estar un año más acá en el Colegio de Abogados, que la verdad que son muchos años que llevo acá y es un lugar donde me gusta estar, porque me parece que entre colegas tiene que haber esa solidaridad de lo que uno sabe, poder darlo y transmitirlo, y me parece que estos espacios institucionales yo siempre los valoro un montón, porque si bien a lo mejor uno tiene otras oportunidades de hacerlo desde otros ámbitos privados, me parece que desde la colegiatura es el mejor lugar donde uno puede hacer ese aporte solidario para todos. Así que ese agradecimiento bueno, por supuesto al Colegio de Abogados, que como digo siempre es mi colegio de abogados, y a veces cuando tengo oportunidades de ir a otros colegios, bueno, siempre pienso lo mismo, ¿no? Uno siente esa necesidad de que esta es mi casa, ¿sí? Así que, dicho esto, cuando surgió el tema me pareció súper importante, nos pareció bueno poder introducir algunos temas que tienen que ver con la mujer, que, que parecería como que hay igualdad, pero que esa igualdad está media reflejada como en las leyes, nada más. Después hay un montón de situaciones donde uno ve en lo concreto, yo suelo decir en las fotos de los diarios, cuando hay actos, son casi todos hombres, los funcionarios, ¿no? Más allá de que el cupo femenino se dio allá ya hace bastante tiempo, ¿sí? Profesora, y generación de los 70, terminemos con la generación de los 70, generación de la democracia, son tampoco los que estamos, Sí. incluyo acá algunos compañeros y compañeras, pero la generación del 70 hace 24 años, Claro. desde que empezamos la facultad y terminamos posgrados y cursos, todos generación del 70, dimos vuelta a la facultad. Bueno, para eso hay que participar y hay que participar más, y también desde la cuestión más de la mujer hay que ser más solidario con el otro y entender lo que el otro está atravesando, más allá de que haya tenido la posibilidad de estudiar, ¿no? Y eso le permitió acceder a mejores trabajos, o aquel que no pudo o decidió no hacerlo, porque también está bien. Con más que tenga un título de posgrado, decir, no, decido quedarme en la casa al cuidado de los niños, y está bien, y hay que ser un poco más comprensivo y solidario, porque también hay una sobreexigencia a la mujer de que tenemos que ser buenas en todo, porque tenemos que demostrar todo, que podemos, ¿no? Que podemos crecer en la profesión, y que a su vez tener este rol maternal, que también puede quererlo o no quererlo, ser madre, ¿sí? Y el tema de la convivencia con esposo, esposa o quien tenga en su círculo. Entonces,
a veces hay una sobreexigencia con esta cuestión de la mujer. Y esa sobreexigencia o esas cuestiones también se ven afectadas a lo largo de la vida en lo previsional. Cuando te escuchaba, ¿no? Con esto del trabajo, ¿no? ¿Cuánto del trabajo hay no remunerado? Ese que, bueno, no trabaja, es ama de casa, ¿sí? ¿Cómo que no trabaja? Trabaja 6 horas por día, ¿no? Y es agenda y es quien lleva la economía y que la administración antropológicamente, la mujer se ha encargado antropológicamente de eso, ¿no? De todo lo que tiene que ver con el cuidado, con la alimentación. Entonces, sin embargo, esto que decía Mónica, comienza a trabajar, se equipara en cuanto al trabajo al hombre, pero la carga de la casa, los hijos, los deberes, la escuela y demás, le quedó, ¿sí? Quedó ahí. Y no es solo te ayudo, ¿no? Una palabra que yo en particular no me gusta mucho, sino corresponsabilizarse de las tareas, ¿sí? Sobre todo cuando se tienen hijos, más que nada, ¿no? Es como esto de quién lleva a cada uno, porque también es tiempo, ¿no? Para pensar. Así que me quedé ahí escuchándote y algunas cuestiones también de la identidad de género. Yo hace mucho tiempo, porque ya pasaron 10 años, hay cosas que, ¿no? El 2015, 25, 10, ¿no? 10 años. Claro, yo escribí un libro que es de incidencias del Código Civil en el derecho previsional argentino. Un libro muy teórico, muy para el que realmente tenga que, por ahí, una demanda. No quisiera bajarlo un poco más al llano, ¿no? Pero en ese libro que recién había salido el Código Civil, yo planteaba algunas cuestiones. Bueno, hay que modificar la normativa previsional pensando en todo esto que trae el Código Civil, ¿no? 10 años más tarde no se modificó nada de todo eso, ¿bien? Entonces hay algunas cuestiones que trajo ahí Matías con el tema de la edad, de la pensión. ANSES sigue diciendo 18 años, y a los 18 años se termina la pensión para los hijos. Y por el profesor, Sí. disculpe que me anticipe, el profesor Fornal, que usted lo que falleció, nos anticipaban y preveían de que la calidad de vida y que la población económica activa, no es que América Latina va a imitar a Europa, pero la gente va a vivir 100, 110 años, entonces va a tener que haber una asignación a la vejez. O sea que ANSES, y si este gobierno que es neoliberal a nivel nacional quiere hacer las FJP o lo que quiera, paralizar, digo, neutralizar las jubilaciones para abajo, va a tener que haber, como pedía Pino Solana, una asignación a la vejez, porque va a haber varios ancianos que van a estar. Hay varios países que plantean eso que decís, hay varios países, pero no solamente, porque a veces nosotros, bueno, no voy a hablar de mí, ¿no? Pero los que hemos tenido oportunidad de vivir en otros países, ves que las problemáticas no son solo acá en Argentina. A veces creemos que nosotros somos como el centro del mundo y que nos pasan cosas a nosotros, pero no. Son cuestiones, incluso hoy con el tema de la robótica, del trabajo de la inteligencia artificial, los cargos que se van cubriendo justamente por no personas, ¿no? Hacen de que sí, tengamos un planteo a futuro. Pero bueno, volviendo acá con el tema de eliminar todas estas formas de discriminación, realmente las eliminamos. O sea, realmente todo esto que dijo Mónica y están eliminadas. Decimos de la igualdad, pero hay igualdad. O sea, realmente hoy está. Un punto, el 22 bis, agregó el año pasado algo que fue bastante importante porque cuando la mujer está embarazada, se le da licencia por maternidad, pero esa licencia es una asignación que cobra. Entonces no es licencia, es una asignación. Entonces después, cuando antes había que contar si era aportante regular o irregular con derecho, no estaba ahí.
o cuando tenés que contar los sueldos, ahí no hay sueldo, porque esa asignación la paga otro sector, ¿sí? Y entonces, si tengo que hacer un cálculo del haber, ya de movida cobra menos. El aguinaldo también, también. Y también afecta al aguinaldo. Entonces, son algunas cuestiones, yo me iba anotando, iba pensando, ¿no? Esto, ¿por qué se le llamó de ama de casa? Porque el 86% de las personas que accedieron a esa prestación eran mujeres, ¿sí? Entonces también hubo una cuestión del debate, pero también la realidad demostró que eso era así, porque el 86, el 90% prácticamente de los que entraron en esa moratoria, mujeres, ¿sí? Y después hay algunas cuestiones que, bueno, también lo mencionó Mónica, esto de la moratoria se puede hasta un determinado año, pero si yo le exijo, yo pongo como requisito que la mujer se jubile a los 60, pero le pongo la moratoria hasta el 93, no va a llegar nunca, ¿tá? No va a poder acceder. Entonces, Muy bueno, gracias. listo. Chao, Vero. No va a poder acceder ahí a ese momento de la moratoria. Entonces, un tema que ahí lo traigo, ¿no? Es el tema de la edad, que creo que ustedes ahí lo están viendo con la cuestión de la edad y el debate de este punto. Está buenísimo hacer el reconocimiento de las tareas de cuidado, estuvo pensada la edad en un punto en que, bueno, como en general las mujeres eran más jóvenes, los casamientos eran de personas que se llevaban 5 o 7 años, ¿no? En ese momento estoy hablando, ¿no? En general la mujer era joven. En una parte del debate es como, bueno, cuando se retiran, se jubilan juntos, ¿no? No estuvo pensado en la tarea del cuidado específicamente, pero también hay algunas cuestiones para debatir hoy, si lo más importante para debatir es la edad u otras cuestiones que deberían tenerse en cuenta en el momento de plantear la jubilación para la mujer. Creo que lo de las tareas de cuidado es algo bueno, ¿sí? También creo que es discriminatorio en cierto punto si pensamos algunas cuestiones bueno, entonces, bueno, te reconozco las tareas de cuidado y vos te encargas de cuidar a los niños. Veremos esto a lo largo de los años, cómo va haciendo, porque pasa lo mismo con las licencias de paternidad, 3 días, no alcanzó ni salir del hospital, ¿no? Cuestiones que otros países lo han planteado, decir, bueno, un poco más conjunto, ¿no? Para plantearlo desde ese lugar. Y la edad de la mujer, ¿a qué edad se jubila hoy? ¿Qué edad tenemos de edad jubilatoria en Argentina cuando pensamos? ¿Qué edad? 60 y 65. Claro, 65 para el varón, 60 para la mujer. bien, lo tenemos ahí, pero ¿y qué pasa si esa mujer es docente? ¿A qué edad se jubila? 55 o 50. No, Sí, 25. No, Nación 57. Bien, entonces empezamos ahí lo de los 50 en la provincia de Buenos Aires. Sí. La provincia de Buenos Aires tiene desde históricamente la misma edad hombres y mujeres. Y no ha pasado un gran problema. Entonces, si bien yo ahí lo pongo en debate y la idea es que debatamos, yo no sé si el mayor problema que tiene hoy la mujer para acceder al derecho es la edad, porque el promedio de jubilación es 64 años. Entonces, el problema está en lo que dijo Mónica, los aportes. ¿Cómo hace para llegar a juntar los 30 años de aporte? Porque bueno, recién ahora con esto de la tarea de cuidado, pero si no, no se le daba un beneficio de tener menos años de aporte. Ahora en ese debate, hoy yo leía una profesora que es conocida, un profesor que son conocidos, que escriben un libro y dice, bueno, sí, pero en realidad si se le piden menos cantidad de años de aporte, en realidad, como hace el cálculo ANSES, va a cobrar menos, porque la prestación por permanencia no la va a tener. Entonces, creo que es un tema que sí hay que debatir, que nosotros podemos empezar acá a charlar
pero que también son temas para hablar en la legislatura respecto de si después ese beneficio va a redundar en que cobre menos, en que la jubilación por la misma tarea, porque ahí estamos incumpliendo, bueno, todo lo que dicen los tratados que tenemos firmados, la Constitución, igual remuneración, igual tarea, deberíamos tener una protección a la seguridad social que no discrimine, porque ahí habría esta convención de la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, tiene esos nombres, los tratados Muy largo. internacionales larguísimos. Bueno, por ejemplo, la jubilación del privilegio de presidentes o expresidentas, Sí. de la viuda de Guido, que Sí. hasta su lemita llama que lo cobran, o sea, parece que algunas cosas es desigual. Pero con respecto a esto, Sí. que habla de las jubilaciones, Sí. si uno tiene que optar por IPS y ANSES, acá en provincia todos van a optar por IPS, porque hay gente que sigue trabajando. Quiero hacer Sí. una aclaración, Matías, porque nos vienen muchos a consultar. Yo me quiero jubilar por... Claro. Uno no puede elegir por dónde jubilarse. Uno se jubila por donde mayor cantidad de años de aportes ha tenido en toda su historia laboral. Porque eso que justamente nos da el pie cuando nos dice, yo quiero irme por el IPS porque quiero la obra social, idioma, o no me quiero ir por ANSES porque no quiero tener PAMI, es decir, acá tenemos esos comentarios que por ahí los clientes en su desconocimiento viene con la primera consulta y nos los dicen. Por eso es muy importante saber lo previsional para pensar en el futuro. Pero les comento, aportan a la caja, cuando terminan, o sea, se jubilan por IPS, ¿qué hacen? Recurren ante la caja, porque, a ver, si bien uno, por ejemplo, trabaja en la administración pública, se jubila por IPS, sigue aportando a la caja, pero, por ejemplo, tenés bloqueado una parte de donde trabajas, ¿no? A la caja profesional decís, Sí, hay a la gente caja que profesional. conozco Claro, porque ahí que eso es posible porque son cajas distintas, ¿sí? Pero bueno, Son en todo tantos caso después retomamos. ¿Y pico de año dónde va a parar? Volvemos a generar, si querés, de la caja. En la caja, ¿qué edad jubilatoria tenemos? La caja de abogados, 65. Entonces, un tema que es, ¿qué edad creen ustedes que debería jubilarse la mujer? A ver. A los 50. No respondiendo directamente a tu planteo para debatir, también tengo presente por haber hecho una materia de seguridad social en la Facultad de Económicas el año pasado, en un posgrado, que digamos que los estudios indican que la mujer es la que vive más que. Y por eso también dicen que, o sea, políticamente, por la cuestión de la sustentabilidad del sistema, que la pretensión es aumentar la edad de la mujer. No teniendo en cuenta la mayor tarea que realiza, las mujeres, sí, no es tan romántico el fundamento. claro, Eh, pero agrego eso porque me veo un ¿Y poco. qué edad tendría que ser? ¿Qué edad te parece? Voy a hacer otro cuestionario. Les digo A las ver. edades en otros países. No, pero Sí. y no hay posibilidad Sí. no de determinar la edad, sino la cantidad de aportes. No. Digo que el derecho jubilatorio sea determinado por la cantidad de aportes, porque ¿qué nos pasa? Hay por lo general los hombres que tienen 18 años y se jubilan en Nación a los 65, que exceden de aportes. Y sin embargo, tienen que esperar hasta los 65. Yo creo que en vez de debatir la edad de la mujer, sino cuando yo llego a la cantidad de aportes, tener el derecho o el beneficio jubilatorio. Sí, la Lo tiro posibilidad. como debate o como para pensar. Sí, es que en algún momento, a ver, una de las provincias, creo, no quiero equivocarme, porque ¿qué es lo que nos pasa cuando a los que hacemos previsional? Hay 137 regímenes distintos en la Argentina, 137, y a eso sumale, si haces convenios internacionales, todos los de edades internacionales.
Entonces, cada provincia, incluso en algunas provincias donde tienen autonomía municipal, cada municipalidad tiene su propia caja, sus propios requisitos. Rosario, por decir una, que es la más conocida, ¿no? La Municipalidad de Rosario tiene su, pero hay otras, de muchas provincias que permiten, nosotros acá no, porque la caja, las 135 municipios aportan al Al- IPS, aunque, bueno, era en el inconsciente, aunque desde la ley de emergencia, ya como en el 16-17, también tienen permitido hacer una contratación con locación de servicio y aportan al ANSES. Obviamente eso tiene el problema que después el IPS no recauda lo que debería recaudar y un montón de inconvenientes, pero vamos para otro día. El tema es ese, pero hay una provincia, creo que era Tierra del Fuego, Tierra del Fuego, que inicialmente en su primer ley, cuando pasa a ser provincia, acuérdense que era territorio nacional y demás, puso cantidad de años de aporte y no puso edad, creo que es esa. Y si no es Entre Ríos, estoy ahí como en la duda. Entonces, bueno, pero ¿qué edad es la de la jubilación? Porque cada provincia también tiene una edad propia, ¿sí? Todas las que no transfirieron, las 13 cajas que no transfirieron eh, la jurisdicción, digamos, en materia de seguridad social, tienen sus propios requisitos de edad y servicio. Después, cuando tienen aportes de distintas cajas y tenés que ver por dónde se jubilan, bueno, tenemos un problema. Y también las cajas profesionales, porque a veces para llegar al derecho también se usa cajas profesionales, pero no se puede jubilar si no reunió la edad en esa caja por donde también trae los aportes. Entonces, si nuestra caja es 65 y yo tengo años docentes que me podría, bueno, que en un proteo me daría, porque la edad de docentes en provincia es de 50, pero tengo que llevar de la caja, hasta los 65 años no me puedo jubilar, porque es la edad que tiene esa caja profesional. Entonces ahí vemos todas las dificultades que es y lo difícil que es establecer una edad. Porque si yo le digo a la provincia que tiene que pasar a 65 años, un caos, ¿no? Cualquiera de las provincias donde esto de la armonización, que en algún momento fue más fuerte, otros meses más débiles, otra vez, bueno, armonizar es eso, decir, tener una única ley jubilatoria para todo el país. ¿Bien? Eso sería. Ahora, Perdóname, Silvia, sí. también cuando hablaban del tema de los aportes, que vos decías, Moni, puede ser también como en España, que vieron que tiene un sistema de puntos. Sí, A mayor cantidad de años de aporte, menos de edad, Claro. porque como completa la cantidad de puntos que requiere la ley para que la persona se jubile, Sí. creo que son 100 puntos, no me acuerdo, o no me acuerdo, pero si tenés 30 de aporte, podés tener, no sé, 30 de edad, perdón, 60 de edad con 40 de aporte está bien, entonces juntás 100. Claro. Ahora, si venís trabajando desde antes, podés jubilarte antes. Es para mí el sistema de puntos podría ser una Sí, solución. podría ser una solución. También hay países que nosotros ahora ya tenemos solo el sistema de reparto, ¿sí? Pero también hay países que siguen con sistemas mixtos de capitalización y sistemas de reparto, entonces también hay una cuestión. Y la edad, como dice ahí en el tercer punto de la reforma, ¿qué va a pasar cuando se jubilan los X, los documentos X? ¿Qué edad? Si nosotros seguimos diferenciando hombres y mujeres, los X, ¿a qué edad se jubilan? ¿Qué le vamos a poner? Y un X va a decir, para la jubilación yo me autopercibo mujer. ¿Qué sé yo? Para la jubilación soy X. Entonces, yo no es que lo sostengo ahora, lo creo desde hace un montón de tiempo y hay cosas que he cambiado en mi postura, pero en esto todavía no me han convencido de lo contrario. Creo que la edad del hombre y la mujer tiene que ser la misma, ¿sí? Porque si le pido la misma cantidad de aportes, el tema de decir una edad menor no me cambia demasiado, ¿sí? Y evitaríamos este problema de las cuestiones de género que por ahí algunos dicen que es especulativo para la jubilación. Yo no estoy de acuerdo con eso tampoco, pero porque es una decisión muy fuerte, muy personal. Justamente
cambiar toda su identidad como para pensar que lo va a hacer simplemente para jubilarse. Yo no creo en eso. Pero bueno, también está este debate que nos traía respecto de que si las mujeres vivimos más años, económicamente, desde un punto de vista netamente de ecuación económica, nosotros le somos más costosos al Estado respecto de mantener la jubilación, ¿sí? Y un punto que tiene que ver con la edad, bueno, lo dijo recién Florencia, la edad en España. La edad en casi toda Europa, casi toda, es de 67 años, ¿sí? 67 años. Esa es la edad. España hizo una reforma hace ya varios años. Yo tuve la oportunidad de leer algunos libros de allá de cuando fue la reforma, y para el 2026, este año, 2025-2026, se hizo escalonado, ¿sí? Entonces, todos los años iban cambiando la edad hasta llegar a esto de los 67, pero también con este sistema que dice Florencia, donde si en realidad tenían 30 años de aporte, podían reducir esa edad. Entonces quedan en un mínimo de 15 años de aporte, ¿sí? Con 67 de edad. Ahora, si tienen más años de aporte, también como para llevar a la confusión, va bajando. Pero no hay diferenciación respecto de actividades, que yo creo que lo puse acá. ¿Tiene que haber una edad por cada actividad o la edad tiene que ser única? Porque ¿qué es más desgaste? ¿Trabajar en una mina, ¿sí? O dar clases, o ser administrativo, o ¿qué es más? ¿Qué lleva a un mayor desgaste? ¿Bien? ¿Por qué, profesora, usted piensa que, por ejemplo, Japón o países Mira. asiáticos no tienen sistema previsional? ¿Por qué no tienen sistema? No hay- Asia sí, China tiene un sistema, de hecho se jubilan, te puedo... Ni en No Pampa, hay en países, chino. no hay países que no aportan así como nosotros. No tienen un sistema, bueno, a ver, lo que pasa es que el nacimiento, la idea no es hablar de tanto de la historia, pero el nacimiento de la previsión social como tal comienza en el siglo XIX. No había Beveridge, ¿sí? En su momento, en Alemania, en Inglaterra, comienzan con una situación posguerra, entre guerras, ¿sí? A decir, bueno, ¿y qué hacemos con toda esta gente que tenemos que no puede trabajar? Que no es tan... piensen que acá, 1900, o sea, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y después se consolida en posguerra y... con Estados Unidos, con unas cuestiones ahí con Roosevelt y demás, pero pensando hasta ese entonces, la previsión social era por el ahorro privado o algunas cofradías o algunas cuestiones que tenían que ver con lo mutual, nos juntamos y bueno, y le ayudamos con las cuestiones gremiales, así parte. Entonces, en lo que es la historia, no es tanto el tiempo que tenemos este sistema hasta que finalmente se convirtió en un sistema universalista, donde hoy todos dependemos de la previsión social, en más o en menos por la obra social, y todos aportamos en más o en menos, porque aunque no trabajes, el que trabaja, bueno, a través de su trabajo, el que no trabaja si cobra desempleo, también con los impuestos que pagamos cuando van a comprar el azúcar, el arroz, o sea, todo de el combustible, todo de algún modo contribuimos a la seguridad social. Y también un planteo que, bueno, que la seguridad social un poco dejó de ser también esto intergeneracional, el aporte, cómo me sostengo, porque la realidad es que los trabajos cada vez son, cuando se pensó ya a principios del siglo, los que aportaban eran miles y los que se jubilaban eran 2, 3, porque nadie llegaba a esa edad. Es una cuestión también. Entonces se formaron cajas que tenían mucho, la caja de industria, la caja de telégrafo, acá las cajas, las distintas cajas, la provincia de Buenos Aires tiene un Montepío. Ese nombre ya es, por principio ya es raro. Así pasó, un Montepío civil comienza la caja. Es decir, se pensaba para los del ejército, para los empleados públicos, los privados, bueno, morían trabajando o alguien los ayudaba, pero desde la solidaridad, como tal las cajas
no llevan tanto tiempo. Lo que pasa que en aquel momento había muchos aportes porque todos estaban obligados a aportar y pocos que se jubilaban, ¿bien? Hoy estamos en una situación casi de equiparación entre los que aportan y los que están jubilados. Y dentro de un par de años va a haber más jubilados que los que aporten. Entonces tenés que pensar a la sustentabilidad de la previsión social desde un punto de vista distinto, porque también, de vuelta, vamos a ser reemplazados por la inteligencia artificial, la robótica, los cajeros. ¿Cuántos empleados tenía el Banco Provincia? ¿Cuántos tiene hoy? ¿Todos contentos? ¿Hacemos todo desde la casa? ¿O vamos al cajero a cualquier hora? No tenemos que ir al cajero a sacar plata hasta la 1. Pero eso son cuestiones de no contribución del sistema. Pero bueno, es re largo. Y si querés hablar de China, después hablamos de China, porque es súper interesante el sistema que puso China para la previsión social. En particular, justo nombraste un país que del cual no tengo. Yo le hablaba del tema del capitalismo, pero le hago mención también que, por ejemplo, hay casos, por ejemplo, las APJP, hay gente que aportó. Sí. Le vienen a preguntar, por ejemplo, de Sí. IPF, que cuando se privatizó, aportó y le quedaron aportes. Sí, acá nosotros lo que vamos a lo que trajimos a la mesa es una cuestión de la mujer y su contribución y las edades y las cuestiones de violencia y en cuestión de la posibilidad o no de tener una pensión. No vamos a arreglar ni intención mía, ni No, de ninguna. creo que Mónica hablar sobre política en cuanto a la previsión ni nada por el estilo, pero sí, obviamente todos acá somos grandes, conocemos todo lo que ha pasado en el país y en otros lugares, pero bueno, acá vamos a centrarnos en el tema de las edades de las mujeres ahora. En particular, sí. No, te quería hacer una intervención que me parece que a esa pregunta Sí. realmente hay que, o atraviesa directamente los recursos de la República. Sí. No es forma hoy, cuando lo que gasta el Estado, la mayor parte de su deuda que está relacionada, su gasto, porque está relacionado con la previsión social, buscar la forma de analizar cuál es la edad que corresponde o de mujer cualquiera, cuando sin tener en cuenta eso. Porque la sobrevida hoy es mierda. Pero no en este país, como vos dijiste, en todo el país. Cuando nosotros decimos, o cuando yo te escuchaba decir, claro, todos aportamos un poco, porque en todos los impuestos, pero la verdad es que cuando aportamos en todos los impuestos, eso lo hacemos porque son baches. Son baches para tratar de salvar lo que tenemos hoy. Y como vos me dijiste, vamos a terminar en poco tiempo habiendo consumido el cupo y con más cantidad de gente jubilada, por mucho tiempo sobreviviendo que con los aportantes. Es un problema internacional, digamos, no compartido, si se quiere, como todo, hay países que tienen más espadas que otros, ¿no? Pero nosotros no las tenemos. Claro, sí, totalmente. Y respecto de la edad, miren, hombres y mujeres. Argentina, 60 y 65, con toda esta salvedad de que, bueno, 60 el sistema general. Brasil también tiene 60, Chile 60, bueno, Chile está con un debate fuertísimo en materia de seguridad social. Cuba 55, El Salvador 55, Colombia 57, el resto de los países, bueno, Jamaica 60, más o menos ahí sobre los 60, y también en el mismo sentido, alrededor de 65, todo prácticamente para los varones en América. Y en Europa, en general, para no cansarlo, la edad es 67. Y también esta cuestión ahí de otros países como Estados Unidos, pero podríamos solamente hablar de eso, donde el problema de la sustentabilidad de la caja es un problema mundial, se debate en todo el mundo, porque va a pasar esto. Entonces, y una de las cosas que hoy nosotros tenemos en debate acá, y eso sí se está debatiendo en el Congreso, tiene que ver con la pensión y con cuántos años se tiene que pagar la pensión.
La pensión tiene que seguir siendo vitalicia para la mujer o para el varón, ¿no? Y hay un punto que yo, antes de entrar con la cuestión de la violencia, quiero traerles acá, ponerle a la mesa, porque ayer se los preguntaba a los alumnos de grado y me dieron una respuesta que no esperaba, así que vamos a ver qué opinan ustedes. Vamos a partir de esto. Cuando fallecen los padres, ¿sí? Tienen derecho a pensión los hijos menores hasta los 18 años, a no ser que estén discapacitados y ahí no rige el límite de la edad. Pero en principio hasta los 18 años. ¿Bien? No, 18 años. Nada de estudio, nada de nada. Eso Perdón, es una cuestión. Perdón, Sí, hago una acotación. Eso a nivel nacional. claro, nacional. Si es a nivel provincial, al menos en provincia de Sí. Buenos Aires, si estudia es hasta los 25 años. Exacto. Se estudia y no trabaja. Por IPS. Exacto, Claro. por IPS. Y en ese libro que yo digo que es muy teórico, del 2015, el Código Civil establece la obligación de alimentos hasta los 25. Entonces yo planteaba, bueno, hay que reformar la ley nacional para justamente hacer esta cobertura como bien la tiene ya la provincia de Buenos Aires de antes. Sin embargo, eso no ha pasado y la única manera que tenés de pedir que ese chico cobre, chica, el hijo, ¿sí? Hijo, hija, perdón que no estoy tan desconstruida, dijo la vez pasada un disertante, yo tampoco, que pueda cobrar hasta los 25 es a través de una acción judicial donde vos puedas plantear esto. Ahora, ayer, que en otra diplomatura, pues Fantini dijo, bueno, tenemos que pensar a ver hasta dónde el Código Civil realmente puede imponer condiciones al derecho previsional. No dijo que no, dijo habría que pensar, ¿no? Entonces, hoy por hoy, en la Ley Previsional Nacional, te dice 18 años, nada más. Y ahí se termina. Y únicamente vía judicial podés reclamar los 25. Ahora bien, vía judicial, obviamente eso es trabajo para nosotros, pero es a través de un abogado. Entonces, yo tengo casos, y todos deben tener de los que son abogados, casos de chicos que perdieron a los dos papás en un accidente o en alguna situación en la época de la pandemia o la vida, y que de pronto no tienen recursos para ir con un abogado, ni siquiera conocen un abogado, ni no está esa posibilidad, porque nosotros siempre hacemos un pensamiento desde nuestro lugar que nos tocó, ¿sí? Nuestro pensamiento es sesgado siempre, es porque nos tocó estar acá, no sé, en La Plata, clase media o media baja, pero ese es nuestro pensamiento, pero la realidad es mucho más diversa y compleja que esto que pensamos. Entonces, yo siempre creo que los derechos tienen que estar plasmados en una ley y que tienen que ser justamente para todos, no para el que tiene plata para pagar un abogado. Sobre todo la seguridad social, ni hablar, tiene que estar. Ahora, eso no pasó, no hay ninguna. Ahora, la cuestión de la discusión tiene que ver con que ahora ya no hay más divorcios con culpa, ¿sí? Entonces, antes, Perdón. sí, Y además es la discusión con los hijos, que si son mayores de 18. sí, Es que cuando no hay dos progenitores está buenísimo. sí. La verdad es que cuando hay uno, lo que plantea el Estado que no quiere pagar ANSES, es que dice que el otro tiene que contribuir. ¿Y cuánto tendrá que aportar el ANSES? Es lo que se discute entre los 18 y los 21. Sí, sí. O sea, lo malo es que no sea hasta los 21. Además, Como mínimo. Es lo mínimo, que sería lo mejor, digamos, ¿no? Sí, sí. Porque ahí lo dejan, o sea, es peor que si los papás fallecieron, es lo peor que le puede pasar. Claro, pero ahora mi planteo es el siguiente. ¿Por qué le limitamos a los menores hasta los 18 años, o hasta los 21, o hasta los 25, pero al conviviente le queda vitalicio? ¿Quién está en mejores condiciones de poder sustentarse o trabajar y ganar, poder mantenerse? ¿Ese hijo de 18 años o la cónyuge o el cónyuge? ¿Quién está en mejores condiciones? Se las planteo. Según contrario, no, pero depende de la edad, claro, depende de la edad. Si la pensión claramente el No, tiene un hijo de 18 años. Estamos Claro, hablando, como 80 no va a tener, bueno, lo pudiera haber adoptado, pero
La edad más o menos No, pero planteemos el caso concreto. concreto, claro, Bien, así con fallece. porque nos preguntan las Bien. edades de la mujer y Tengo para darle. no. Sí, perfecto. ¿Y quién está en mejores condiciones? ¿Tu esposo o tu hijo? Mi esposo. ¿Qué es el esposo? ¿Qué es el esposo, Manu? Muy bien. Sí, está bárbaro. ese requisito. No, pero digo, Pero ¿vos cuántos años tenés? yo tengo 41, no se preocupe. Bien. No, pero en el caso hipotético, vamos al caso hipotético. Sobreviviente. En la edad sobreviviente, ¿sí? Que es la esposa, ¿sí? Porque siempre fallece, ¿no? Entonces, en la edad del sobreviviente, la esposa tiene 41 años y el hijo tiene 17. ¿Quién está en mejores Bueno, en condiciones? ese ejemplo sí, la ¿Quién está? La mujer. mujer. Tiene 18, te lo voy a agregar así como tipo la Biblia, ¿viste? Como la negociación de la... Tiene 18, ¿quién está en mejores condiciones? La mujer siendo amante. Tiene 21. No, el chico, chicas. Ya puede ir a trabajar el niño. Yo tengo un hijo de 21. Yo puedo asegurar que si a mí me pasara algo, o sea, no está en mejores condiciones él con 21, ¿sí? Porque los 21 de hoy tampoco son los 21. No quiero sonar de 180 años, pero Que tienen niños a los 45 años. sí, perfecto. Contar los 18, No, depende de la realidad familiar, se puede decir lo que que quede subsistente para mí. Que quede subsistente, que va a estar en mejor condiciones ese hijo que la Yo voy a contar un caso anécdota. Creo que fue no fue una de las primeras, pero fue la que más me marcó a mí en la vida. Una de las pensiones. Casi todos los casos que tengo más, en que más valoro la profesión de abogado y de previsionalista son con pensión. Viene un día un chico de 17 años a mi estudio y me dice que necesita tramitar la pensión porque había fallecido su papá, ¿sí? Y entonces me dice, mi mamá no vive con mi papá hace muchos años y yo vivo con mi papá, yo vivía con mi papá y yo estudio. Si yo no tengo la pensión, sé que mi mamá la pidió, a pesar de que estaban separados de hecho, igual ahora voy a traer las cuestiones de la separación de hecho. Yo a ese chico le dije, mira, estoy trabajando en Buenos Aires, no puedo, estoy súper complicada, anda con otro abogado. Yo derivo un montón de cosas, y en particular en ese momento estaba con mucho trabajo, trabajaba en Capital. Al tiempo, me cruza de vuelta y me dice, doctora, yo necesito que usted tome mi caso. Y le digo, ¿qué te pasó con la abogada? Y no, es que no me entiendo, yo necesito que usted tome mi caso. Bueno, tomo el caso de ese chico, se los voy a hacer cortito, ¿no? Y el día que cobra, después de muchas dificultades, ¿no? Yo trabajaba en Buenos Aires, me va a ver al ministerio, y en el pasillo del ministerio se vuelve el chico y me dijo, doctora, usted me salvó la carrera. El chico estudiaba medicina en Favaloro, ¿sí? Y para mí fue súper fuerte, porque hasta ahí yo se lo había tramitado como una pensión. Y eso me hizo volver todo el tiempo atrás, cuando yo todas las veces que le dije que no podía, y la situación, ¿no? Y yo dije, claro, este chico, a esa edad, y por suerte era de provincia, la tuvo hasta los 25 años, le seguí presentando el certificado de estudio todos los años. Ese chico, si hubiese sido en Nación, que se cesa a los 18 años, ese chico no hubiese podido seguir estudiando. Entonces, lo que digo es como un planteo porque esto es un planteo de debate, para pensar, porque las realidades, a veces pasa esto, es un planteo para hacer. ¿Por qué la cónyuge o el cónyuge puede cobrar vitaliciamente la pensión y el chico no? ¿No podríamos pensar que ese chico tenga, bueno, hasta que tenga un trabajo o hasta que X edad, pero no tan cortito como los 18 años? Porque hoy a los 18 años no están en condiciones de autosustentarse.
Perdón, Sí, quizá tampoco tan larguito Mm. como cuando las pensiones se dan en parejas, no importa quién le esté cobrando, digamos, si fuera una mujer, en parejas en las que esa pensión se empieza a percibir muy joven, porque si estamos hablando de que el sistema no da para más, entonces, bueno, proyectarse que una persona que tiene 40 se cobrar la pensión del marido o de la esposa hoy, y la va a cobrar hasta los 80, es un montón, Claro. ¿no? Y- O sea, el Totalmente, totalmente. Entonces, ese es el plan, chao, hasta luego. Chao. Ese es el planteo que se está haciendo. Igual- ¿Tiene que ser vitalicio o tiene que ser hasta la edad que duró el matrimonio? Y habrá que hacerlo. Pero yo creo, O sea, habrá que Claro. o sea, no lo digo mal, pero digo, Sí, sí, el planteo que se está haciendo, se inclusive está como debatiendo todo, hoy como es toda si, cuestión de asignación de recursos, es Claro. decir, bueno, a este chico se lo están contando a los 18. claro, No, Sí, se yo lo creo que contan. la fácil pensar en más ingresos para sacar, en vez de sacar de Claro, pero- cambiar todo el sistema. sí, puede ser. Hoy todavía la ley, ahí estoy. Hoy todavía la ley está que los cónyuges que están divorciados por culpa de, ¿no? Todavía pueden ir y pedir la pensión, ¿no? Entonces, yo planteo, alguien que hace 10 años que ya está divorciado y que obviamente para plantearlo, no estoy diciendo esta es mi postura, ¿no? Tiene que seguir cobrando la pensión, tenemos que seguir pensando esto. Si las prestaciones periódicas son por el plazo que duró el matrimonio, tenemos que seguir dando la pensión de por vida, con esto que dice Flor. Digo, son debates, nosotros tenemos debates, pero no solo por la sustentabilidad del sistema, que sí, que es muy importante, sino porque hoy la conformación familiar, todo ha cambiado. No podemos seguir pensando en el mismo criterio del siglo XIX. En todo caso, podremos pensar si esto se sustituye por algún tipo de UH, pero para personas mayores, como una asignación. Claro. Querías decir algo. No, un comentario era respecto de los planteos de los hijos de 18 años, las pensiones, que hay un planteo en la Corte Suprema que no está resuelto todavía, pero que en realidad se apela siempre y no es solo ir a la justicia, es seguir un largo derrotero porque Sí, totalmente, pero creo también que tenemos que hacerlo. A veces son estas cuestiones que los abogados tenemos que generar ese camino, porque yo insisto desde hace 10 años que esto tiene que cambiar, que la ley se tiene que cambiar, ¿no? Si debes alimentos hasta los 25, bueno, entonces mínimo la pensión tiene que ser hasta los 25, mínimo. Es mi planteo. Y por el otro lado, la otra cara de la moneda, la cuestión de la violencia de género o las cuestiones de violencia y la obligación de tener el domicilio en común. ¿Qué pasa con estas situaciones donde están casados, ¿sí? Pero por cuestiones de violencia, uno de ellos, porque conozco de los dos casos, uno de ellos se va del lugar donde convivían por cuestión de violencia y fallece. Tiene, ya sea que haya pasado en el marco, vamos a poner el marco de un año para poner ahí, fallece. Realmente una persona para poder tener ese derecho de pensión tiene que estar soportando la situación de la violencia para poder cobrar la pensión. ¿Bien? Incluso los casos que conozco, en los momentos donde han estado hospitalizados, ha sido la pareja quien ha estado acompañando, quien firma, quien se ha hecho cargo de esta cuestión. Ahora, cuando uno va a pedir la pensión en ANSES, tienen que tener el domicilio en común. Entonces, acá trajimos violencia, pero tenemos las cuestiones de donde están, bueno, uno de los fallos que tengo, internado en un neuropsiquiátrico, ¿sí? 30 años de convivencia, la persona tiene un accidente, termina en un neuropsiquiátrico, le deniegan la pensión porque no tenían el domicilio en común. Pero se resuelve bien, entonces. le sale bien. Claro, lo que pasa no tan rápido como... Porque yo no hago, pero tengo casos que... Sí, no, se resuelven bien como todo, de acuerdo a la prueba que uno acompaña, los fundamentos,
pero no tan rápido como aquel casado legalmente o casado legalmente, voy a poner, donde la partida de matrimonio es ya muy válida y que el domicilio de los dos coincide en forma inmediata. Es decir, nuestros padres que son de la generación que se han casado legalmente y han constituido el asiento conyugal en la casa que se compraron y al mes y medio tenemos la pensión. Hoy por hoy, como dice Silvia, la realidad cambió. Hoy los jóvenes no quieren tener el asiento conyugal en la casa que está con la pareja. Muchos nos vienen a ver y dicen, no, doctora, tengo el domicilio de mi papá, pero no estás viviendo hace 10 años con tu pareja. Sí, bueno, pero le llegan las cosas, le llegan las notificaciones. Es decir, ya ahí tenemos un problema, aunque estén casados legalmente. Le gusta votar en la misma escuela. Ah, ese es uno de los problemas que vemos con las pensiones. Claro. Concubinato lo mismo. Concubinato es mucho más difícil, no tengo una prueba frente a terceros. Sí, y ahí el punto que ella dijo, posiblemente, posiblemente pueda resolverlo, pero ¿cuánto tiempo tarda la Corte en resolver? Hasta que llegase a ese punto. ¿Cuánto tiempo pasó? Y el comer es de todos los días, como yo planteo cuando me ha tocado desafortunadamente con chicos menores. Sí, los chicos comen todos los días. En un caso se murieron los dos papás, uno de 5 años y el otro de 9, ¿sí? Y vos decís, la pensión 2 años en un IPS, ¿sí? 2 años. Los chicos comen todos los días. ¿Ah? Entonces, a mí lo que me gusta es pensarlo, pero porque yo tengo una cabeza más tributaria y me cuesta pensarlo desde el presupuesto, ¿no? Entonces yo digo, no hay que olvidarse que atrás de una pensión hay un recurso público. Cada vez que hay un recurso público, quien abona esa pensión tiene que estar seguro de que se le está pagando a quien tiene ese derecho. Entonces, muchas veces el chico que no quiso cambiar de domicilio porque quería volver a la escuela, está todo bien. bien. Pero digo, el Estado se tiene que asegurar de que está pagando bien, ¿no? Sí. Porque Sí. si no perjudica a todo el resto. Acá, en este que está acá, creo que este es de Córdoba, este caso. El que le puse de violencia, porque yo Estamos en después violencia. los que quieran el material se los doy, pero el tema es lo que plantea hay muchísima jurisprudencia de esto, muchísima, así que, pero lo que plantea es, bueno, dice, le deniegan la pensión y dice, a ver, veamos, estos estaban casados, ¿no? Entonces dice, ¿quiénes tienen derecho a pensión? El cónyuge, ¿no? Bueno, la viuda, viudo, ¿no? Los hijos, lo que dije antes. Ahora, el requisito de la convivencia, ¿sí? Es para la convivencia, no para el matrimonio. Esto de demostrar los 5 años de convivencia, ¿no? Entonces dice, al matrimonio no le dice nada de la convivencia. Y si vamos al Código Civil, el Código Civil ya no te establece que vos tenés que tener el mismo domicilio. Entonces, ¿cuál es el problema? Vuelvo al 2015, que esas cosas que iban a ser incidencias del Código Civil en el derecho previsional no se han ocupado de legislar. Entonces llegamos al punto donde hoy, 10 años más tarde, si vos no tenés domicilio en común, estás casado, no vas a tener la pensión. O va a ser muy difícil Sí. de que puedas tenerla. ¿Sí? En un caso que es anecdótico también. El hijo que hizo, bueno, se me vienen dos, pero voy a decir uno. El hijo cuando fue a hacer el certificado de función, le dio lástima entregar el documento del papá y entregó el anterior, el verde, con otro domicilio. Hubo que hacer una redargución de falsedad de la partida de función para que pueda tener la pensión. Y ahí en ese caso fue hace un montón de tiempo, yo no me di cuenta, porque son cosas que a veces uno mira los papeles y no me di cuenta de lo del domicilio. No me di cuenta. Y cuando me lo piden, y me piden la prueba, después de hacer informes y todo lo demás, y lo que hicimos fue cambiar la partida, con todo el lío que implica, haciendo un descargo de que estaba. Pero digo, son como situaciones que a lo mejor si estuviesen planteadas
normativamente sería más fácil para nosotros poder obtener eso. Para que no se asusten los que están en pareja, si bien es real, como dice Silvia, o como dije yo hace un momento, que en realidad hay que tener una identificación de domicilio, y esa es la primera prueba que va a haber tanto ANSES como IPS, también tenemos otra cantidad de pruebas, ¿sí? Yo por lo general, cuando viene el cliente al estudio contento de su primera jubilación, le hago una clase de pensión y acreditación de la convivencia. Digo, el que no está casado, no estoy obligándolo a que se case, sí a probar la convivencia. ¿Y cómo probamos la convivencia? Primer regla, mismo domicilio. No querés cambiar el domicilio por esto de las elecciones o por mamá o porque el carnet de conducir, que nos ha pasado muchas veces, es mejor en tal lado, entonces me quedo, bien, esa prueba no la vamos a tener. Demostrame más, demostrame que estás viviendo con esa persona. Tarjeta de crédito, titular, extensión, servicios. Me ponen un servicio a nombre de uno y el servicio a nombre de otro. Hay que ver que ahora es todo digital, no me importa, me imprimís todos los años. ¿Por qué? Porque cuanto mejor uno tenga probado el domicilio, ¿sí? Mejor va a ser la prueba fehaciente y más rápido te va a dar el derecho. Una de las cosas que yo también digo es, hay una situación, la ley nos pide probar la convivencia en aparente matrimonio, es decir, que yo estoy viviendo con esa persona 5 años, 5 años si no tengo hijo, o 2 si tengo hijo. ¿Antes de qué? Antes del fallecimiento, y qué sé yo cuándo me voy a morir. Entonces, uno ya tiene que ir previendo eso en guardar la documentación en una carpeta que diga convivencia, año 2. Pero es así, y nos reímos, pero cuando viene en el estado, porque creo que la pensión es como dice ella, es en el estado en donde más vulnerable está la persona, ¿sí? Y en donde quiere cobrar, porque piensen que ahora muchas tienen su sueldo, su jubilación por moratoria, más de casa. Pero muchas no, y muchas el sustento, y así hablamos del rol de la mujer, que también tenemos que cambiar, muchas de las mujeres que hoy por hoy están viudas, su único sustento, o el más importante, era el de la pareja o llámese marido, y de repente se queda sin el compañero y sin el ingreso. Entonces, si nosotros como profesionales del derecho previsional, que es jubilación, pero es pensión, podemos orientar a estas personas, ¿sí? Por más que pareciera jocoso en algún momento, hagámoslo, porque perdemos una pensión, pero damos un beneficio, es decir, la persona en el modo instantáneo. Es un poco cuando, y voy a traer un tema de familia, los convivientes compran una casa y dicen, pero yo heredo el 50%. No. Es decir, salvo que lo hayas comprado, pero tenemos muchos allegados que te dicen, me fui a vivir a la casa de mi novio, de mi pareja, y cuando uno de los dos no esté, heredo. Bueno, estos errores que en el cotidiano de la gente existe, es el mismo que en el cotidiano de la pensión existe. Estoy casada, doctora, legalmente, hace 50 años que vivo con él. ¿Y qué prueba tenés? Y no tengo ninguna. No, porque todo venía a nombre de él, porque, bueno, empezar a trabajar y a conocer estos detalles, sobre todo, hoy que hablamos de la conmemoración de la mujer, en la mujer, porque esto también es un problema que vemos a cotidiano, que se queda sin la pareja y sin el ingreso. Son detalles como para tener. Y perdón, y en cuanto a lo que decís vos de los 25, me quedó dando vuelta, porque yo dije 18. Si yo a mi niño ya a los 18 quiero que sea independiente. Está bien. Ahora, pensemos en esto. Logramos los 25, porque tenemos la ley de provincia que dice 25, y ante el juicio un juez nos dice 18. Primer tema, lo presento, necesito la denegatoria de ANSES, más o menos 5 o 6 meses. De ahí a la justicia.
Y de ahí, si ves un juez que te lo ordena y apelan CES, porque provincia lo da, estamos hablando de 3, 4 años. Ese chico está asignado por 4 años. Por eso digo, siempre tenemos que tener en claro qué pedir o qué tener, y cuanto más documentado es mejor, porque permite que uno le entregue y tengamos herramientas para cuando nos digan que no. Digamos con... Y acá termino, ahí si bien el último caso, que es una filmina anterior, donde una anterior que, pero no importa la filmina, donde habla sobre el divorcio, ¿no? Como la cuestión del ya divorciado, divorcio por culpa. Yo creo que es esa, divorcio culposo, ahí está. La no ¿Está? existencia de culpa, sí. Claro. Y acá Si también, bien pero... hay existencia de culpa, como dice ahí, también hay varios fallos, pero uno en particular que les voy a nombrar, donde había un divorcio, ¿sí? Un divorcio hacía más de 10 años que ya no convivían, pero no se habían pactado alimentos, ¿bien? No se habían pactado alimentos y sin embargo, bueno, a través de una sentencia se le deniega la pensión cuando se presenta la ex esposa a pedir alimentos, pero en este caso en particular, la cuestión es que la ex esposa se había divorciado por una situación de que el esposo había abusado de sus hijas. ¿Bien? Entonces, no pidió alimentos porque no le interesaban los alimentos, ¿sí? Porque lo que le interesaba era la protección de sus hijas y en ese momento estaba con esta situación. Y a través de una sentencia judicial y basada principalmente en el Balem do Para, se llama, que es la que nosotros lo tenemos como dentro de la 24632, ¿no? De protección internacional de los derechos de la mujer y también en la prevención, digamos, la protección de la integral de la mujer, se logró tener esa pensión. Entonces, en el fallo, que es bastante interesante, dice, es un extremo pretender que justamente si la causal del divorcio fue esta y tenía las denuncias policiales y demás, bueno, se le deniegue ese derecho y máxime porque tampoco nunca había pasado alimentos para los hijos y bueno. Así que estas son situaciones que a mí me gustaban traer acá a la mesa para debatir y para pensar en esta cuestión del rol de la mujer que a veces tiene aristas muy complicadas, ¿no? En su divorcio o en su alejamiento del hogar conyugal o la cuestión de mantener el domicilio en común, situaciones que son muy complejas y que por ahí tenemos que empezar a pensar esto que dice, decir, bueno, a ver, ser un poco más, tratar de algún modo de uno formar a la sociedad en algunas cuestiones que no es lo mismo estar casado que tener una convivencia, que no es lo mismo, bueno, si por cuestiones de trabajo tienen distinto domicilio, de algún modo ir protegiéndose, porque la seguridad social es protectoria, pero en este momento hay cuestiones, en este momento y desde hace 10 años atrás hasta parte, hay cuestiones que el Código Civil son más protectorias y también tenemos convenios internacionales que son más protectorios. Entonces también un poco de pensar en esas, qué herramientas tenemos para lograr, bueno, que se cumplan con los derechos y habrá que analizar caso a caso, ¿no? En qué es Sí. justo. Pero Bueno, algo bueno, interesante que trae ella es, claro, cuando el matrimonio crece y es grande y ya no puede estar en la casa, cuando es internado en un instituto o algo para el cuidado, porque lo deciden los hijos, pero queda el otro. sí, sí. Es decir, bueno, eso será una cuestión de debate y una cuestión de estudio en que en realidad el distinto domicilio... Así que bueno, ¿me quieres preguntar cómo se resolvió el caso? ¿Y si esa señora que tenía esa situación de matrimonio obtuvo o no la pensión? Yo creo que se la dieron. sí, sí, se la La dieron. experiencia para lo que vi en la jurisprudencia. Sí. Claro, no, sí, lo que quería preguntar es si hay excepciones de violencia de género,
si vos acompañás una denuncia, puede que tengas, ¿no? Distinto domicilio o no, En materia administrativa no va a haber. Los casos que yo he tenido de violencia de género, porque a veces también lo que pasa es que hay mucha vergüenza atrás. Entonces a veces la persona no te cuenta eso. Y vos tenés que trabajar mucho en estas cuestiones, ¿viste? Porque si te lo cuenta, hay veces que podés resolverlo como previamente, haciendo alguna estrategia para que no llegue, pero administrativamente, si vos vas con un domicilio que no te coincide, no. Sí, claro, si la persona está de acuerdo, se puede denunciar el tema de la violencia de género, el motivo por el cual, pero es lo que dice Silvia, si ellas no quieren exponer su situación, lamentablemente la materia administrativa es así. Es como cuando vienen y te dicen jubilación, 60, 30 de aporte, 60. No, pero tengo 57, 60 y 65, no. A mí justamente me llamó hoy un señor que me decía, tengo 57 años, tengo todos los aportes, bueno, me quiero jubilar ya por el IPS. Digo, no, tenés que esperar. Pero si yo sumé, qué sé yo, tenés que esperar. Bueno, en este caso, al menos en lo que sabemos en la parte administrativa, son muy estrictas, es decir, mismo domicilio, listo, te lo tildan. Y si no, lo tenés que fundamentar. Yo creo que igualmente todos los organismos están muy abiertos con el tema de la violencia de género. Esto también ha sido un avance para que podamos proteger a las mujeres de violencia y si se plantea un caso así, seguramente va a tener una buena recepción. Pero bueno, uno va a tener que trabajar y uno va a tener que acotar y uno va a tener que fundamentar y sobre todo va a tener que probar. Lo que pasa es que posiblemente eso lo estamos pensando nosotros de cuando viene el estudio. Pero generalmente la persona cuando viene esto que yo les estoy contando, viene con la denegatoria. ¿Sí? Si esa persona tiene acceso a un abogado especializado, previsionalista, seguramente va a encontrar una estrategia para armar la situación previamente. El punto es que generalmente vienen al estudio, o sea, llegan al estudio con una denegatoria. Me denegaron la jubilación porque no tenía el domicilio. Cuando uno empieza a ahondar en esa situación, descubre detrás todo este entramado, y bueno, hay veces bueno, que hay elementos como para poder hacerlo, otras veces no. Pero bueno, la idea era plantear acá en el debate distintas caras de una misma moneda, una situación donde una mujer puede estar en una situación o en otra, y bueno, y empezar a debatir cuestiones normativas, no nosotros, pero sí pensar para futuro respecto de una sociedad pobre. Así que con eso, muchas gracias. Te escucha. Yo un aporte más, digamos, respecto de los hijos con papás fallecidos por violencia de género, que tienen esta ley de la reparación económica. Sí, Que sí. por ahí se puede usar como argumento para que no hagan alguna demanda. Sí, que se la de los tribunal. femicidios. Sí, nadie ingresa. Sí. Y yo tengo otra consulta, para ver si está resuelto o no, que no logro. Cuando hay violencia de género y hay algunas cuestiones relacionadas con eso, digamos que podemos acreditar que la mujer sufrió violencia y fue separada. Te planteo el caso contrario. Fallece la mujer, el varón accede, o su pareja, que es la persona que accede al agresor, sí. Cuando en el caso accede de a la los pensión, femicidios, claro, mira, eso, la verdad que se podría, no sé cómo es, pero si no es así, voy a trabajar para que. claro, ahí el tema de la condena no, cuando se planteó el tema de los femicidios en el debate, si les interesa el tema pueden acceder a la lectura de los debates parlamentarios.
se planteó esto, porque en realidad una de las causales, ¿se acuerdan del caso de acá de La Plata, el odontólogo era? Sí, era un Barrera. Barrera, sí, Ese. pero hace. Bien, sí, por eso lo traigo, porque bien, es de hace muchísimos años, ya falleció, ¿no? Fíjate que un visitador médico. una de las causales justamente de negación de la pensión es esto de la injuria grave que se da, y que más injuria grave que te mataron, ¿sí? Pero, claro, no hay una injuria mayor que esa. Por ahí no llegamos a ese extremo, entonces. Claro. Hay como un debate de esa cuestión, ¿no? Con ese punto creo que va a ir por el lado de la injuria grave, ¿no? Para no tener, pero no se planteó normativamente, específicamente, como dice, no tiene derecho a pensión, bueno, no está así de ese modo, pero histórico, o bueno, ya es como que la cuestión, el tema es si se llega a saber o no, porque Claro, vos yo te lo iba a decir. para administrativamente tendrías que mandar un oficio a la caja jubiladora para decir, ¿no? Pensemos el ejemplo. Vos, no, pero el ejemplo tuyo es la mujer golpeada fallece y el hombre va y pide la pensión. Yo te voy a decir, administrativamente, si él presenta toda la documentación que Claro. prueba, se la dan. Es decir, porque no hay ningún medio que el Estado tenga de ver otras realidades. Ahora vos me... Lo mismo que ¿Se explica? Los hijos podrían plantear... Sí, lo que pasa que el hijo no sé en qué momento. A ver, si los hijos son chiquitos, quien los representa puede apelar diciendo que la pensión le va a quedar el 100% a los hijos menores, ¿sí? Hasta que cumplan la mayoría de edad, 18, 25, de acuerdo al régimen. Por un lado, también se puede trabajar en una política pensional, en ese lugar donde si hay una denuncia constatada o hay algún tipo de sentencia, se inscriba o de alguna forma que quiere. Sí, como el de registro de alimentos de morosos, sí, eso sí. Sí, también hay otra falsa denuncia, perdón, no sé si hay. Claro. Sí, Una cosa más la denuncia que alguna sentencia. No, eso sí, exactamente. Cuando hablamos del acceso a la justicia de los chicos, existe la figura del abogado niño también para trabajar. En provincia de Buenos Aires, en La Plata, trabajamos bien. No digo que mi cara, porque soy muy expresiva y eso que quiero trabajar en eso, pero no dije por el que no trabajen bien, sino ahora te explico por qué. Terminé y No te es digo. eso, que puede ser una Yo figura. no vi nunca ningún caso presentado de pedidos de pensión por el abogado del niño, ¿sí? De la misma manera, supongo que esto queda grabado, en algún momento he hablado con el defensor del pueblo de este tema, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo lo que noto es que la gente, por lo menos lo que me pasa a mí, ¿sí? Y yo soy una persona muy llana, pero la gente que llega a mí en general es gente clase media educada, ¿sí? Formada, me refiero, educada, ¿sí? Que tiene acceso a determinadas posibilidades y condiciones. A mí siempre me preocupa el desprotegido, ese niño que está en el barrio X, que ni se entera el defensor del niño, porque ¿cómo llega el niño acá? No, yo le doy el caso, yo tuve el nene de la ley Pisa, lo hice yo, tuve 17 años, de reparación económica, pidiendo la sentencia de la causa, le piden el auto de sobreseimiento, que mataron a la mamá, la pareja mató a la mamá. Bueno, soy el niño, digamos. Claro, pero hay como casos que están como complejos que sí se pueden hacer. Claro. Sí, ojalá realmente, por eso. Así acceden cuando tienen una medida de abrigo. Claro. No, es muy difícil. Por eso soy mancita. A veces si se lo local, a lo mejor se puede contactar
se paga. De Sí. hecho, pasa, ¿no? Piden los sorteos de abogados. Sí, Eso sería para... No, está bien, está bárbaro. Eso sería para representarlo en el pedido de una Por pensión. ejemplo, que sea la posibilidad de extender, Claro. más allá Ah. del 18. claro, sí, sí. Gente paga el Estado el 50%, que es también para el niño no tiene para pagar. Claro, claro. Bueno, dejamos ahí planteada. Está muy bien. Así que bueno, Anotamos, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Los que quieran acercarse al Instituto de Previsión Social, nos juntamos todos los primeros jueves de cada mes, primer jueves de cada mes, ustedes que son nuevas, en forma presencial a las 6 de la tarde. Así que los esperamos, agradecemos la presencia. Y el que quiera el material, ahí en el mismo Power estaba el email Del instituto. que pueden escribir y si quieren, no sé, las sentencias o material, hay muchísimo material. Sí. De hecho, dijimos, bueno, armemos un drive, hay mucho material, así que si lo quieren, Gracias. nos lo piden y se lo mandamos, ¿sí? Así que bueno. Así que escriban el gracias. email o cualquier consulta o algo que tengan, también las respondemos desde el email. Bueno, agradecemos a todos que se hayan quedado y bueno, y nos vemos en la próxima. La próxima.